muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a este su programa de plantas ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Somos un grupo que estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un manuscrito que a lo largo de la historia ha sido objeto de muchísimas teorías e hipótesis acerca de su origen, y vamos a hablar del manuscrito de Voynich. Este manuscrito, como bien les comento, pues ha estado en el ojo público alrededor de varios siglos por tratar de descifrar su contenido y el origen del mismo, justo. Bueno, aquí estamos viendo que empecemos con que el hombre le atrae mucho el misterio, siempre se ha dedicado a descifrar cosas que no comprende, no lo entiende, o cosas que son maravillosas para él, que están muy lejos de nuestro alcance. Incluso hemos revelado la divinidad de varias religiones que el hombre dice yo no creo, y trata de descifrar todas estas palabras, todos estos símbolos, y ha encontrado como verdades y como fraudes. En caso de la Biblia, que se decía que es el libro más antiguo y realmente no es el más antiguo. También el hombre ha entendido y ha podido revelar calcular exactamente el tiempo de cosas que ha encontrado con esto que es el carbono 14. Y todo esto el hombre ha podido traspasar sus barreras, sus límites, para poder descifrar cosas que nosotros mismos a la simple vista no podemos ver y no podemos entender. Cuando una persona realmente no quiere o no puede descifrar algo, lo más fácil para esta persona es decir, es mentira. Es falso. O es falso, o no es creíble. En New Haven, Connecticut, existe una librería que se llama Beinecke. Esta librería contiene más de 1 millón de libros muy antiguos y es una colección increíble de libros. Y en esta librería hay un texto que realmente hasta la fecha de hoy ni los mejores personas para decodificar y poder cifrar han descifrado este libro que se conoce como bien lo dijiste tú, el libro de Voynich. Es un libro que es muy difícil de entender. Todos hemos escuchado el libro el dicho que dice soy un libro abierto. Este libro realmente, aunque lo abras, contiene cosas que no podemos entender, que no se puede descifrar. Se ha visto varios dibujos, varios temas como la astrología también que hay ahí, porque se puede entender, porque ven el sol, ven estrellas y también plantitas, incluso hay cuerpos de seres humanos como rituales en un baño que tienen varias mujeres embarazadas y cosas así, y no se ha podido descifrar. Hoy trataremos no somos expertos, pero trataremos de ver algunas teorías de varias personas que han encontrado algunas cosas y otras cosas que pueden entenderse. Yo en lo personal puedo ver el libro, el libro lo puedes descargar por PDF. Yo descargué el libro y vi algunas páginas y no sé ustedes si ya hayan visto estas imágenes, pero hay algunas imágenes que se asemejan al conocimiento de cuando tenemos esta realidad aumentada con la toma de las plantitas. Justo, de hecho es una de las teorías, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a comentar que una de las hipótesis que se tiene acerca de su origen o quién la escribió es en un estado alterado de la conciencia, que sí puede ser a causa de alguna planta medicinal, puede ser a causa también de algún desorden mental, y es una de esas teorías, ¿no? Que son las que nosotros, o se puede experimentar esta parte o entender cuando se tiene un consumo o una ingesta de plantitas medicinales. Sí, empecemos por el principio, ¿no? Esta persona, Voynich, era un personaje que es el que tenía una librería y se encargaba de comprar y vender libros pues raros, ¿no? Digamos, esto fue en los años 1900, ¿no? 1908, 1911, donde se popularizó muchísimo la venta y la compra de libros extraños, ¿no? Manuscritos que databan de fechas muy antiguas, justo para conocer y saber acerca de la
del origen de muchas cosas, de las antiguas civilizaciones y demás. Entonces, se cree, porque hay dos teorías acerca de cómo lo consiguió, la que se tiene como más certera es que él consiguió este libro a través de una venta de un monasterio jesuita que tenía pues en su biblioteca muchísimos libros. Entonces, en el afán de conseguir recursos para seguir funcionando, contactan a Voynich y le venden ciertos libros, ¿no? De hecho, él era muy certero en la elección de los libros porque tenía muchísimos años dedicarse a esto. Entonces, elige más de 30 libros, los que más le gustaban y más le convenían, obvio, para venderlos, y en uno de esos, pues, se va este manuscrito de Voynich, ¿no? En su momento, él, a la hora de revisar los libros que había comprado, pues se iba por los que tenían mejores dibujos, los que tenían o eran fáciles de los leer. Los que se veían como muy lujosos, muy bonitos. Exacto, los que tenían esta parte de que eran de pieles muy bonitas, el revestimiento y todo eso. Entonces, a la hora que ve este manuscrito de Voynich, pues dice, este libro no tiene ni nada bonito, digámoslo así, porque aparte es un libro muy pequeño. Son pocas hojas, es un libro pequeño, y pues no era como muy llamativo. Entonces él mismo le dice como el patito feo de lo que había comprado, ¿no? Entonces a la hora de ya empezar a ver pues de qué se trataba ese libro, porque pues obviamente para venderlo tenía que saber qué estaba vendiendo, se empieza a dar cuenta pues que sí era un libro muy ilustrado, con muchísimos colores, y el idioma en el que estaba escrito pues no lo conocía, ¿no? De ahí empieza como este misterio y esta búsqueda de tratar de codificar este idioma que hasta la fecha pues no se ha conseguido, ¿no? Sí, exacto, Wilfrido Máquez Voynich, que él, como bien lo cuenta, estuvo, para ser exactos, fue en el año de 1912, en Frascati, Italia, donde compró estos libros. El tamaño del libro era de 24 centímetros por 16 centímetros, piel de cabra. Y anchos, y los 5 centímetros. Y de piel de cabra, como dices tú, los demás más bonitos y más serigrafiados, más visibles, ¿no? Entonces, un libro aproximadamente de 230 páginas, realmente no hay porque hay mucha gente que dice que tiene 130, otros 160. Bueno, yo el que descargué sí tenía las 230 páginas, y tiene las 230 páginas, que realmente para él no fue interesante porque, lamentablemente, todos vimos, yo ya estoy dando cuenta que desde esa época se veía con la vista, está feo y pues nunca ven el interior, ¿no? Y ya cuando descubren lo que hay en el interior, vemos toda esta cultura que no se puede entender, porque Voynich hablaba 3 idiomas, que era el ruso, el inglés y el polaco, creo, y tenía otro conocimiento de otros 15 idiomas, pero al tanteo, y aún así él no podía poder descifrar este libro, y mandó a llamar a los mejores filósofos y los mejores traductores para poder decodificar este libro, y no lo pudieron hacer. Estos filósofos naturales que no encontraron la forma de revelar lo que no tiene este libro a la de ahorita, que son, bueno, Boris le llamaba, bueno, los filósofos de hoy le llaman filósofos naturales a los filósofos de antes, porque ellos usaban sus conocimientos básicos y conocimientos que han tenido sobre su vida y sobre su lectura que han visto, y hoy los filósofos de hoy pues ya tienen estas máquinas que te ayudan a revelar, y las fotografías con infrarrojos y todo eso ya revela más, y aún así el libro es imposible de revelar. Se dice que es un secreto que Voynich, o los que ya decían que tenían este libro, no querían comentárselo a nadie. Realmente hay otra escritura que dice que el secreto de Voynich no es que no lo quisieran comentar y no lo quisieran compartir, porque si ellos quisieran no compartir, pues simplemente desaparece en el libro y está. Aquí lo que pasa es de que el libro solamente no es para ti. Todavía no ha llegado el elegido que va a traducir y a decir ese libro. Porque ¿qué pasaría si lo revelan el libro? Se van a quedar con el conocimiento, y el conocimiento se puede vender o se puede usar para mal. Entonces, por este motivo no han revelado el libro, no le ha llegado a quien realmente diga, yo con verlo ya sé qué es, ¿no? Casi. De hecho, sí, ese hubiese sido el motivo de no querer revelar el
el conocimiento, pues está al alcance de todos, ¿no? Al final, afortunadamente ahorita con el uso de la tecnología, pues podemos acceder a este tipo de información, así como bien tú comentas, se puede descargar el libro en PDF y ahora sí que a ver quién es el bueno que pueda descifrar el contenido de este libro, ¿no? Recordemos que sí, como bien tú comentas, Voynich afortunadamente sabía muchos idiomas, justo porque cuando él nació en Rusia y era su familia era, bueno, tenía recursos económicos, ¿no? Entonces, afortunadamente, él tuvo acceso al estudio en tres universidades muy famosas de Rusia. Por lo tanto, él tenía muchísimos conocimientos acerca de alquimia, de química, bueno, de alquimia en ese tiempo. De hecho, fue licenciado en química y ¿cómo te diré? Se especializó en farmacéutica. Él era una persona muy, muy, muy estudiada. Entonces, por eso tenía ese dominio de los idiomas y aparte ya cuando se dedicó a la compra y venta de libros, pues entonces tenía que aprender pues ciertos conceptos y demás idiomas para poder traducir y poder vender esos libros que había obtenido. Como bien tú comentas, pues hay muchas teorías acerca del origen y del significado de este manuscrito, ¿no? Hablemos un poquito acerca de su origen. Se dice que lo que pasó, no se sabe a ciencia cierta dónde apareció por primera vez este manuscrito. O sea, no se sabe quién lo escribió de origen, pero sí como que regresando un poquito en la historia, pues se puede como que saber de dónde surgió, ¿no? Supuestamente tiene este libro y no logra descifrar su contenido, pero él le da un valor como muy, muy importante, ¿no? Dice, este libro vale mucho y empieza a escribir cartas justamente para que varias personas, filósofos y conocedores de ese tiempo, pues se acercaran a él y le ayudaran a poder descifrarlo. Entonces ahí es el primer momento donde se tiene conocimiento de este libro. Este libro posteriormente, cuando esta persona muere, se lo hereda a su esposa y su esposa cuando fallece, pues literalmente esos libros se donan a la religión. Por eso es que llegan a ese momento al monasterio de los jesuitas. Los jesuitas, recordemos que la iglesia en ese tiempo pues tenía mucha fuerza, por lo tanto todos los conocimientos que se creían importantes pues se guardaban justamente en estos monasterios o en estas iglesias para conservarlos a través del tiempo. Entonces desde ahí viene el supuesto origen de ese libro, más no se sabe quién lo escribe. Se tienen muchas teorías acerca de quién probablemente pudo haber escrito el libro, más no se sabe a ciencia cierta de dónde surge, ¿no? De hecho, una de las teorías te marca que posiblemente por los años de datación, por carbono 14 de las páginas que son de origen animal y por eso se puede datar, los arroja a la época de Leonardo da Vinci. Entonces, se presume, en algún momento se presume que es Leonardo da Vinci, porque la escritura está de derecha a izquierda, que normalmente, bueno, en el Medio Oriente es donde se acostumbra a ese tipo de dirección, de derecha a izquierda. Y otra de las cosas era que ciertos rasgos que tenía esa escritura también los tenía Leonardo da Vinci cuando él escribía, igual de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y aparte normalmente Da Vinci lo que tenía era que todo lo escribía en códice. Todo acá, sus trampas, todo así, todo bien disfrazado. Entonces se creía que posiblemente haya sido Leonardo da Vinci por ciertos rasgos que tenían, pues esos símbolos, porque ni letras son esos símbolos. Entonces, todo, y por el conocimiento tan avanzado, tan esotérico que tenía Leonardo, y todo, a excepción del dibujo. Entonces, los dibujos que aparecen ahí, nada que ver con Leonardo, o sea, porque era, no sé, como totalmente nada de su estilo, digo, todo el mundo conoce. De hecho, el libro de la pintura de Leonardo da Vinci, que es la Mona Lisa, está entre las 3 primeras reconocidas a nivel mundial, ¿no? Cualquier persona te lo conoce.
Entonces, pues era un experto en eso y los dibujos de acá, ¿no? Alguien más mencionó que posiblemente haya podido ser uno de sus aprendices de Leonardo. De hecho, hay tres dibujos, tres pinturas de la última cena. Él se avienta la primera, las otras dos, la primera base la hace él y las termina sus aprendices, ¿no? Entonces, eso es de entre tantas teorías, digamos, de quién lo hizo, por qué lo hizo y todo lo demás, pues se cree que en una de esas fue Leonardo, aunque ya posteriormente fue desmentido. Pues sí, es que se dice, los investigadores de ahora se dice que tal vez hubo hasta 3 personas que escribieron ese libro, porque no coinciden las tipografías en algunas letras, y otra persona que dibujó, como dices tú, no creo que lo haya dibujado Da Vinci, es que sí. Entonces, las investigaciones, porque no pueden saber realmente quién lo hizo, pero sí se sabe de cuándo fue este libro. Sí, más o menos por la datación, sí. Sí, de hecho, de acuerdo al carbono 14, digamos, el manuscrito, cuando salió completamente a la luz y se empezó a dar como este tipo de fama y de llamar la atención, pues fue en 1912, más o menos, ahí cuando lo compra Voynich. Pero según el carbono 14, pues sí, justamente el papiro o el papel que se utilizó, pues desde los 1400. Y además, también otra persona que supuestamente pudo haber escrito el libro es Roger Bacon. Bacon en ese momento pues era un gran filósofo, era alquimista, también le encantaba mucho esta parte de dibujar y hacer manuscritos, pero no coincide, digamos, que esta teoría de que él lo pudo haber escrito, porque él vivió en los 1300, ¿no? Entonces no alcanzaba a escribir el manuscrito con esos papiros que después surgieron 100 años después. Entonces, pues bueno, también esa teoría es una de las que se ha refutado, más se cree que algunos conocimientos de Bacon sí fueron, pues a lo mejor plasmados en ese manuscrito, ¿no? Bueno, ahí ya vemos 2 teorías que realmente no son reales. Una de ellas la que dices tú de Bacon y la otra que dice que le escribió este mismo Voynich para hacer su farsa, que es un farsante porque él escribió y lo empezó a distribuir. Y no puede ser porque fue escrito ya mucho antes que él, pues prácticamente existiera. Fíjate, con respecto a eso que acabas de decir, cuando él compra él compra como un baúl, y ahí vienen todas, ahí se da cuenta que viene el manuscrito, pero normalmente en esos baúles, no en esas cajas que en su momento le compraba a mucha gente porque a eso se dedicaba, y aparte era como muy ventajoso, ¿no? Ah, sí, era muy negociador. Muy negociador, era muy buen negociador porque era muy ventajoso, pagaba muy poco y se llevaba realmente grandes joyas. A veces también la gente le hacía trampa y le metía, digamos, libros en blanco. Entonces se cree que en un libro en blanco de 1400 y cacho es donde él plasma, coincide, digamos, por eso la fecha de 1400, aunque él la haya escrito, digamos, en 1890 y lo haya sacado en 1912. Entonces, por eso es que se cree, ¿no? Pero finalmente también se desecha esa porque a raíz de que él encuentra por primera vez ese libro, lo da a conocer y mucha gente ya viene a verlo para tratar de descifrar ese códice, hasta que él fallece, nunca ceja su intento de poderlo traducir. Entonces dice, o sea, ¿qué ganancia pudo haber tenido en estar así cuando él escribió? Una y dos, jamás recibió un peso por él. Y su propósito era revender para ganar. O sea, pues sí. Entonces jamás recibió un peso. Y segunda, nunca lo pudo traducir y se quedó toda la vida tratándolo. Entonces ahí también dicen, bueno, esta persona pues definitivamente no fue. Sí, pues es que los pictógrafos de los que descifran los libros, y él no pudo decir lo que fue desde 1912, a partir de hoy se dedicó toda su vida. Y ya dejó de ser comerciante, que iba a revender, comprar y para dedicarse de lleno al estudio, ¿no? Fíjate que en esa teoría hay puntos muy importantes de personas pues, que obviamente están a favor de esa teoría de que todo fue una farsa inventada por Voynich
y otros pues que contraponen toda esa situación, y entre esos está justamente eso del papiro, ¿no? Que dicen, pues sí, el papiro obviamente es de casi 500 años antes de que existiera, digámoslo así, ¿no? Tuviera la capacidad de ocuparlos. Y sí, los que contraponen dicen esa parte, no, si él tenía acceso a papiros de años, muchísimos años antes, y probablemente de ese momento, pues sí pudo tener acceso a ese papiro, ¿no? Otra situación es la tinta. Porque la tinta, aunque no tiene rastros orgánicos, no se puede comparar o medir con el carbono 14, sí se podía pues saber más o menos de qué época databa, justo por la composición química de esta tinta, ¿no? No era la misma tinta que se ocuparon en 1300, 1400, 1500 hasta 1900. Se fueron haciendo descubrimientos acerca de ella, entonces su composición era completamente diferente. Entonces, cuando también ponen como ese punto de que él también pudo haber hecho o falsificado la tinta que se ocupaba en 1400 y él la pudo haber vuelto a hacer en 1900, pues los que dicen que están a favor de esa teoría, pues sí, porque como tú bien comentas, pues tenía esos conocimientos de química y alquimia, ¿no? Entonces, químicamente él pudo haber realizado esa composición para justamente falsificar la tinta. Los que están en contra de esta teoría, pues dicen pues que en ese momento, aunque muy químico y tuviera esos conocimientos, pues no se tenía exactamente como los recursos químicos y de, digamos, de poderlo, ¿cómo te diré? Como tener acceso a poderlo falsificar tal cual, la misma tinta de los 1400 a los 1900. Entonces también refutan esta teoría. También otra parte era lo de que era una falsificación justo porque él quería hacer como esta llamada de atención mediática, ¿no? Y ganar mucho dinero con pues, este manuscrito codificado. Lo que tú bien comentas es que al final ese manuscrito nunca se ha vendido, o sea, en realidad nunca se ha obtenido ganancia económica a través de él. Lo que sucedió a través del tiempo es que sí tuvo mucha auge y todo el mundo lo conoce y demás, quedó así como algo indescifrable, y ahora lo que se busca es pues tratar de codificarlo, pero nunca se hizo negocio con él. De hecho, ahorita se encuentra en la Universidad de Yale, justo se sigue estudiando tratar de descifrarlo, justo los decodificadores del FBI, los rusos en ese momento, los mejores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, también participaron en tratar de descifrarlo y hasta la fecha es imposible. Entonces, esa teoría de que él lo hizo justamente para llamar la atención y ganar mucho dinero, pues tampoco se cumplió. Nada más cumplió llamar la atención. Pero mira, increíblemente lo que dices tú es que hasta la fecha no se puede decodificar y se metió con inteligencia artificial. También. Y no lo pudo decodificar. Lo único, y fue bien interesante lo que dice la inteligencia artificial, es que no es un códice. Simple. No es un códice. No lo quieras descodificar porque no es un códice. Es una lengua. Uh-huh. Es otro tipo de lengua. Según la inteligencia artificial dice que tiene ciertos rasgos hebreicos, que fue tal vez una lengua muerta, una rama del hebreo, pero que no es un códice. Entonces todavía es como más interesante el saber el que lo escribió cuando se analizan, que es de izquierda, que es de derecha a izquierda, cuando se analiza. No va, cuando tú escribes en códice vas como lento, vas como que la A la sustituyes por el palito, la B la sustituyes por entonces vas como lento, pero cuando es tu lengua mater, vas así, lo escribes y vas rapidísimo, ¿no? Entonces no hay esos titubeos, esas manchas de tinta, no hay, vamos, es la misma velocidad y la misma fuerza y el mismo peso, la misma inclinación y todo lo demás, como que te demuestran que es una lengua mater y que te vas todo corridito, no titubeas, no vacilas, que es de chica, de grande, un borroncito, nada, todo perfecto. Entonces, con los nuevos descubrimientos de la inteligencia artificial, sí es todavía así, o sea, ¿cómo? Por eso nunca lo han descifrado en ese sentido de que decían, vamos a descifrar porque está escrito en código. No está escrito en código, más bien es otra lengua que nadie conoce, que no hay el más mínimo rastro por aquí de esa lengua, y entonces
yo considero que es todavía más interesante. Ahora bien, en ese libro también se divide en partes. La primera parte, digamos que está dedicado netamente a la botánica. Todos los dibujos van de acorde a. La segunda parte está dedicada a la astrología, y entonces ahí aparece lo que nosotros podemos deducir como estrella, como el sol, como la luna, los planetas, constelaciones y todo eso. La tercera parte es netamente biológica. También ahí entran lo que son las plantas, las hierbas. Se cree que se plasma también un núcleo de alguna célula, pero vamos, todo eso es en la cuestión de las plantas son símiles, ¿no? Entonces como que se parece a tal, pero a la mera hora de la hora no lo es. Y hay unas que de a tiro ni siquiera se parecen, ¿no? Ahora también ahí también aparecen animales antropomorfos, que no, o sea, como que sí, pero que tienen patas de, no sé, patas de pato, hocico de perro, orejas de, sí, o sea, toda una combinación. Entonces, sí te dice que el que lo escribió tenía grandes conocimientos con diferentes temas, porque también en el capítulo 4 son unos medallones, aparecen 9 medallones, son varias hojas, donde aparecen otra vez, aunque no sea, entre paréntesis, la sección, otra vez aparecen las estrellas, otra vez aparece otra vez la luz. De hecho, en ese capítulo y en el último, también aparecen las estrellas, aparece el sol. Entonces, como que le da mucho énfasis en eso. Es esta parte de la cosmología, Así, ¿no? es. Y posteriormente la siguiente parte es netamente farmacéutica. La combinación y entonces tú habías comentado que se cree que lo escribieron 3 personas. Sí. Entonces eran como mucho conocimiento de diferentes ramas como para que sí lo hubiera escrito una sola persona. Fíjate que ahorita que comentas, bueno, retomando un poquito lo que dijiste de la fluidez, sí, efectivamente, pues a lo largo de todo este tiempo se han hecho muchísimos estudios acerca de sí, el origen del papiro, datarlo, de cuándo fue escrito y demás, pero sí toda esta parte hasta de la caligrafía, ¿no? La caligrafía, lo que tú dices de la presión, del ritmo que se tiene al escribir. Y sí, originalmente cuando lo meten a esta inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial tiene acceso a los más de 500 idiomas que se tienen, incluidos las lenguas maters, en este caso los idiomas autóctonos, que son las lenguas indígenas y demás, porque en algún momento se empezó a creer que también algunos símbolos o letras tenían rastros mexicanos, ¿no? Como del náhuatl. Entonces, pues también había chinos, orientales, árabes, alemanes, rusos, de todo. Se empezó a buscar en por el simbolismo que se tiene, ¿no? Hay algunas letras que a lo mejor pudieran ser muy semejantes al abecedario latino, ¿no? Pero no significa que tuvieran como ese sonido. Por lo tanto, pues tampoco es algo que se pueda leer ni se puede reproducir porque no sabemos qué sonido tenía. Así es. Entonces, ya que lo meten a la inteligencia artificial, pues sí, da esos resultados. Primero, que no había que decodificar absolutamente nada porque ni siquiera teníamos conocimiento de esa lengua, que era algo totalmente nuevo, ¿no? Que casi no se tenían vocales, porque normalmente cuando se codifica, pues las letras que más se repiten, pues son las vocales, ¿no? En especial la E, que es la vocal que más se repite en todo el mundo. Entonces, a la hora de que no se empezaban a repetir, o siempre va una letra antes de la vocal, ¿no? Normalmente, como para hacer este sonido y poder, pues por lo menos, poderlo reproducir, pues no se tenían ese tipo de reglas que tenemos, digamos, al escribir casi todos los idiomas. O sea, aunque sean diferentes, tenemos como ciertos vestigios que vamos siguiendo casi todos. Entonces, a la hora de que se mete la inteligencia artificial, dicen, pues nada que ver, nada de ningún idioma conocido
que tengamos en el planeta, ni de las civilizaciones antiguas, ni de las que tenemos ahora modernas, o sea, nada que ver. Entonces es uno de los grandes descubrimientos y todo el mundo se quedó como en shock diciendo, o sea, esto salió peor. O sea, la respuesta, o sea, ¿cómo? La respuesta salió peor, ¿no? Ahora ni siquiera hay nada que decodificar, ahora hay que investigar esta lengua, ¿no? Y entonces se meten ya en esta parte ya, no del origen, no de qué significa, sino de ahora quién la escribió, ¿no? Porque si una lengua, No, sí, que ni siquiera, ¿no? Bueno, a mí me gustaría recalcar un poquito de por qué estamos hablando de este manuscrito, ¿no? ¿Qué era lo que contenía que causa tanta extrañeza y todo el mundo quiere descifrarlo? En primero porque era algo, ¿no? Era algo por resolver, ¿no? Era supuestamente pues tratar de decodificar lo que decía este libro, pero digamos que lo que llamaba la atención de primeras, sin poderlo decodificar, eran los dibujos. Los dibujos eran particularmente extraños, como tú bien comentas, había plantas que asemejaban a las que nosotros conocíamos, pero otras definitivamente ni siquiera existen o no se han descubierto hasta la fecha alguna que tenga esa similitud, ¿no? De inicio era lo que llamaba la atención, estas plantas, ¿qué onda? ¿De dónde las sacaron? Luego tú también comentas animales que tampoco tenemos nosotros aquí, o que tienen partes de unos, partes de otros, y nosotros pues tampoco conocemos ese tipo de animales, ¿no? Otra cosa también importante es lo de que comentas de la astrología y las constelaciones. A lo largo del tiempo, las constelaciones siempre han sido las mismas, ¿no? Y los han estudiado a través de muchísimos siglos. Pues esas constelaciones ni siquiera existen en lo que nosotros conocemos. Entonces plasman los astros de una manera que nosotros jamás hemos visto. Entonces también ahí empieza como, o sea, ¿esto qué onda? ¿Qué trata de decirnos o trata de enseñarnos este manuscrito que nosotros tampoco tenemos acceso? Otra cosa importante, ¿no? Hay plantas que tienen órganos de animales o humanos. Eso es cierto. Sí. Y eso tampoco nosotros lo hemos visto, ¿no? Que a través de estos dibujos podemos ver ciertas plantas que tienen ciertos órganos o hasta cabezas que no tienen cuerpo. O sea, que nacen de la planta y nace la pura cabeza, pero, o sea, ¿cómo? Y no tiene cuerpo. Entonces, todo esto aparte... Es la planta dando vida humana, por decirlo así, ¿no? ¿no? También hacen representaciones del cuerpo humano, pero normalmente femenino y embarazado, ¿no? Hay de hecho es como un baño comunal, digámoslo así. Están las mujeres embarazadas dentro de esta bañera. Con un agua como verdosa. Ajá, y están haciendo algún tipo de ritual, ¿no? Que hasta la fecha no se sabe, pues, con qué intenciones se hacían estos rituales, ¿no? Pero entonces eso es lo que empieza a llamar la atención. Lo que se tiene claro es que, como tú bien comentas, que está dividido en secciones y la verdad es que transmiten o tratan de transmitir algunos conocimientos, es lo que se tiene como algo cierto, ¿no? Ese manuscrito está hecho como para dar a conocer o transmitir cierto conocimiento. ¿Cuál? No sabemos. ¿De dónde proviene ese conocimiento? Tampoco lo sabemos. Pero ese es como el objetivo de ese manuscrito, ¿no? Porque sí, como tú bien comentas, pues se tiene, pues sí, la farmacología, la herbolaria, cosmología, astrología, y se tienen hasta recetas, se tienen estos rituales con las mujeres y demás, como tratando de enseñar algo, ¿no? Pero pues hasta la fecha no. Eso me recuerda al programa anterior, cuando estuvo aquí Enrique, que decía, cuando el maestro esté listo, cuando el alumno esté listo, va a aparecer el maestro. Entonces, yo creo que también, o pasa como lo de Excalibur, o sea, solamente el elegido es el que va a sacar esa espada en la piedra, ese es el bueno. Entonces, yo creo que ahorita no tenemos toda esa capacidad, porque bueno, inclusive la inteligencia artificial no tuvo, o sea, decir, ok, está, y quiere decir esto cada cosa, ¿no? Entonces, lo que dijo es una lengua que inclusive yo no conozco, ¿no? Porque bueno, recordemos que la inteligencia artificial se alimenta de los conocimientos humanos, ¿no? Así es. Entonces, pues, definitivamente los humanos no hemos llegado a ese conocimiento. Y todavía no, vamos, creo que no estamos preparados para también entender este tipo de cosas, como dices tú, el ritual,
de las mujeres que normalmente tenían el vientre abultado y estaban dentro del baño y haciendo eso. A mí me llama mucho la atención de los seres, o no sé, como de los seres vivos que salen de las plantas, porque una vez más es decir, ok, soy la madre. A final de cuentas es la madre tierra, dando vida al humano, no muy al contrario de lo que nos han dicho las religiones. Es yo como madre tierra doy la vida al humano. Pero a final de cuentas, pues a mí me están hablando en un idioma que no conozco, en una lengua que no conocemos y que tal vez todavía no estamos preparados para ese Fíjate tipo. que hay otra teoría, bueno, que hablamos un poquito al principio, que dice que este manuscrito fue escrito debido a una posesión, ¿no? A una posesión ya sea divina o ya sea diabólica, ¿no? Sí, no se posesión, en fin. Posesión, en fin. O en un estado alterado de la conciencia, ¿no? Que a través del uso a lo mejor de una planta medicinal, a lo mejor de alguna enfermedad literalmente mental y demás, y en ese estado alterado se escribió, ¿no? Porque, pues, no sé, en algunas posesiones, pues se ha visto que se hablan idiomas o lenguas que, pues, nosotros no tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, pues también era como una de esas teorías, ¿no? En alguna posesión de algo se escribió. Pero, ¿cómo se refutó esta teoría, no? Esta teoría se refuta porque, digamos que en el estado alterado, pues no se tiene como esta delicadeza de poder escribir de una manera o una caligrafía entendible, que se dibuje las plantas o todos los organismos que se encuentran ahí, que se coloree, porque no solo es que sea el dibujo, está coloreado de diferentes colores y diferentes pinturas de ese tiempo. Entonces, también como tú dices, esta parte del ritmo, esta parte de la presión, esta parte de la caligrafía y demás, no se pudo haber hecho en un estado de alterado de conciencia. Aparte son 230 páginas, o sea ¿cuánto tuvo que haber sido varias posesiones? En cuánto tiempo esta persona poseída sí, pero bueno, yo ahí doy la razón, sí pudo haber sido, o sea, todos los garabatos y lo pasan limpio, pero son 230 hojas. Yo creo que esa posesión debió de haber durado unos 4 días para inventarse más, ¿no? Más tiempo. No, pero seguidito. Ahora, también hay que recordar una cosa, que cuando uno, una persona del equipo de remedios ceremonial, normalmente cuando está en estado acrecentado de conciencia, tiene acceso a símbolos antiquísimos, ¿no? Sí. Entonces, si ahí, cuando está teniendo ese contacto, que se lo he comentado, ahí velos dibujando, como los vayas viendo, como te vayan saliendo, entonces posiblemente el resultado sería ver unos símbolos que jamás hemos visto. Entonces, posiblemente también lo creo. Yo creo más que estaba en un estado de conciencia presentado por las plantas que en una posesión. Y que eso mismo fue lo que imprimió y fue lo que dio, y no fue una sola toma, sino fueron varias. Pudo haber sido también eso la forma en cómo llegaron a ese conocimiento, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que refutan esta teoría es justamente esto de que está en capítulos, ¿no? A lo mejor tenía alguna posesión o alguna estado alterado de la conciencia, pero iba de revuelto de chile, mole y pozole, o sea, el conocimiento plasmarlo, pues te lo van diciendo, ¿no? Justamente, y ahorita como que ¿para qué transmitir todo este tipo de conocimiento que está capitulado, perfectamente organizado? Sí, es cierto. Perfectamente. Es que era una posesión muy organizada. O sea, es que no era cualquier cosa. O es que primero llegó el biólogo, después llegó el farmacólogo y después llegó el astrólogo, ¿no? Entonces, esta parte de la organización de la estructura de este manuscrito, pues es lo que refuta también esta parte de que se haya hecho en este estado alterado de conciencia o en algún tipo de posición, ¿no? Fíjate que me gusta más lo que había dicho él, que tal vez inclusive no fue una sola persona el que lo escribió, sino fueron varias personas
digamos, y cada quien especializado en su ramo, puede ser, ¿no? Ahí lo único que se podría refutar, pero a la primera, es el estilo de la escritura, porque todo el libro está escrito en el mismo estilo. Entonces, inclusive los tres que escribimos español, tú tienes una letra y se ve la diferencia. Lo empezó él, pero terminaste tú. Entonces, pero si es el mismo, entonces una sola persona, tal vez auxiliado por personas así como un físico, un astrónomo, un químico y un farmacobiólogo, vámonos, y no sé, algo así. Sí, es que era una persona muy, muy, muy sabia porque se la sabía de todas. Bueno, ¿por qué podría ser, como dices tú, un libro famoso? Tal vez porque, como había dicho al principio, el hombre le atrae lo difícil, lo imposible. Es como, yo armo un rompecabezas y no puedo. A ver, ya, tráemelo a mí, yo te lo armo. No, tampoco. A ver, tráemelo. Entonces ya somos 5. Nadie lo puede armar y traen al mejor y al mejor. Yo creo que así es como el libro. Nadie lo ha podido revelar. Nadie lo ha podido decodificar. Nadie lo ha podido saber. Tantas teorías que se traen, porque una de las teorías también dice que son plantas que tal vez no han sido creadas. Oye, hablamos del pasado, ¿cómo es que no han sido creadas? Entonces dicen que como existen los viajeros en el tiempo, ese libro viene de un futuro y la describió. Pero también hay otra teoría que dice que es alienígena, porque la inteligencia artificial, como lo dijiste tú, tiene conocimiento de todos nosotros, pero no de allá afuera. Entonces puede ser escritura alienígena. Sí, de hecho es otra de las teorías. Tiene todo el conocimiento de nosotros, pero no de allá afuera. Todavía nos falta mucho por decir. Es muy cierto, sí. Sí, es una de las teorías, ¿no? Que es conocimiento alienígena y que también es un manuscrito escrito en esta idioma o lengua alienígena y que por eso pues nosotros hasta el momento no hemos tenido esa capacidad de poderlo pues traducir, porque ya caímos en cuenta que no hay que descifrar, sino la cosa es traducir, ¿no? Todo ese conocimiento que se tiene, ¿no? En esta teoría también de lo que te comento, de las posesiones de cualquier tipo, se pensó en algún momento que tenía que ver, o hay un idioma que hablan, o sí, se comunican, digamos, los ángeles, ¿no? Yo no sabía eso, pero hay un idioma que con el que se comunican los ángeles, que es un idioma que los humanos ocupaban antes de la Torre de Babilonia, donde ya se empezaron a hacer escritos. De la Torre de Babel, perdón. Entonces, bueno, era un idioma que se llama enoquiano, ¿no? Este idioma, pues dijeron, pues si es una posesión angelical o divina, pues entonces esta lengua, pues va a tener algunos tintes de este idioma. Pues también trataron de descifrar esta parte y pues desafortunadamente tampoco coincidió con nada del manuscrito, entonces también se refutó de manera, digamos, científica toda esta teoría. Tampoco era una posesión por lo menos angelical, no era. No, pues sí, posesión angelical. Ay, mamita, ay, Diosito. Sí, pues como estamos viendo de este libro que es muy, muy interesante, también ha habido muchos libros que no han podido decodificar. El Voynich es el más importante porque en su totalidad el libro, todo es decodificado. Es un libro que no podemos ver, nada más podemos admirar las ilustraciones que vienen ahí. Se dice que es alienígena por la cosmología que se ve ahí, que nosotros no la vemos, pero de otro lado ellos están viendo. Probablemente desde ese punto de vista o la localización donde ellos se encuentran, pues sí tiene ese ordenamiento, pues las constelaciones y demás, y del lado de donde nosotros lo vemos, pues no. Pues yo no soy tanto como de eso, pero yo creo que esto fue ayudado por una plantita. Bueno, yo creo más en eso y es alienígena. Fíjate que en ese sentido, mi punto de vista es que estoy así como muy ambigua en ese sentido, pero a mí me gustaría pensar que retomando lo que ustedes dicen, que no sé, que viene del futuro o que viene de una dimensión paralela, que pudo ser que en otra realidad, en una realidad alterna que existe, que el hecho de que no tengamos acceso conscientemente a esa realidad no quiere decir que no exista. Entonces, que tal vez en el caso de Carlos Castaneda, que tenía esta oportunidad de escribir aquí y en una realidad alterna, escribió, los primeros 4 libros están escritos en esta realidad, los otros 8 libros, que son 12 libros, bueno, 14,
fueron escritos en una realidad de conciencia acrecentada, ya sin necesidad de plantas, netamente con la meditación, se concentraba y en otro tipo de realidad. Él escribió los otros libros, pero cuando regresaba aquí él no se acordaba de todo lo que había vivido allá y cómo fue que lo escribió, simplemente tenía sus notas de campo y ya lo tenía escrito. Entonces me gustaría pensar que posiblemente en un tipo de realidad acrecentada, en este caso ya sea por meditación o ya sea por plantas, pero que a final de cuentas Jacobo Grinberg te habla de la latiz, que es el conocimiento universal, que no, bueno, en otras religiones o en otro contexto se le conoce como registros akáshicos, que es ese acceso a todo el conocimiento universal de todo ser vivo, animado, inanimado, ser vivo, todo el conocimiento está ahí. Entonces, él dice que el tener acceso ahí y regresar, llegas tú cambiado y con otro tipo de conocimiento. Entonces, se me ocurre a mí pensar que la persona que lo escribió tuvo a ese acceso al conocimiento de el universal, tan es así que plasma, digamos, planetas y soles y estrellas de un punto de vista, de un lado que yo no lo veo, porque él tiene acceso a esa latiz, famosísima latiz de Jacobo Grinberg, o ¿cómo se le llama Carlos Castaneda le dice que se llama el náhuatl, dictonan el náhuatl, ¿no? Entonces, en ese sentido, llega a ese. Digamos que como en la mayoría de las religiones es lo mismo, pero con diferente nombre. Realmente, es lo mismo con diferente nombre. A mí me gustaría más pensar que tuvieron acceso a la latiz, bajaron la información y vámonos, y la escribieron. Tal vez por plantas sagradas también. Sí, pues es una teoría, ¿no? Ese ya es un punto de vista muy personal. Muy personal, pero no es la realidad. Pero hasta la fecha, pues eso es lo que se tiene, digamos que científicamente comprobado o refutado acerca de este manuscrito. Al final, pues el único resultado, la certeza que tienen es que es un idioma que no conocemos. Y ahí en fuera no se tiene conocimiento absolutamente de otra cosa. La única realidad es como decía... Que no sabemos nada. Que decía, lo único que sé es que no sé, lo único que yo sé es que no sé nada. Entonces creo que hemos llegado a la conclusión de que a final de cuentas es algo magnífico, excepcional y extraordinario que no hemos tenido la capacidad de poderlo ni entender, ni comprender, ni saber qué es, ya no traducir, pero de no saber qué conocimiento es, ¿no? Sí, como dice ella, ya se puede sacar por PDF, el que se crea capaz de traducirlo, pues ahí está, que lo busque. Claro, aquí estaremos esperando para ver qué dice. Sí, para darle una palmadita. Pues sí, pues yo creo que yo creo que todos los científicos y todos los que han tratado de traducir este libro, yo creo que deben de entender que a la mente se le puede enseñar, se le puede amaestrar y puede aprender, pero a la conciencia no se le puede enseñar nada. A la conciencia lo que se le debe hacer es recordar para poder saber lo que está pasando y entender cosas. Eso es lo que a lo mejor no han intentado ellos. Mira, hay un autor en Shumokwa, bueno, que es uno de los precursores, iniciadores de la corriente de la biodescodificación y la bioneuroemoción, que es Enrique Corbera. Él te habla precisamente de que hay que desaprender todo lo aprendido para poder aprender. Y en ese trayecto de desaprender y volver a aprender es cuando tenemos el acceso a otro tipo de conciencia. Entonces, sí, lo que tú dices suena y resuena muchísimo. Me gustó una palabra que dices, pero a la mente sí le enseñamos y aprende lo que tú quieras, pero la conciencia no hay nada que enseñarle, porque en el otro programa con Enrique vimos que a final de cuentas la conciencia es el conocimiento puro y el acceso a la divinidad, que es la conciencia misma. Entonces ahí nada más hay que acceder. ¿Sí, no? Sí. Justo eso es lo que él dijo, ¿no? Que todos tenemos como esa capacidad para poder acceder a ese conocimiento porque es puro y está el acceso de todos, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que nosotros no hemos como explorado nuestro interior para poder tener acceso a él, pero de que tenemos los recursos, todo el mundo puede tener acceso. Y fíjate que aquí creo que ya para ir cerrando aquí lo importante es saber que el conocimiento que tú estás diciendo para poder acceder a él, hay que recordar que ese conocimiento está aquí, ¿no?
El lugar ahí donde le dijeron alguna vez, te voy a dar el tesoro más valioso de todo el mundo, escóndelo donde nadie lo puede encontrar. ¿Dónde? Aquí adentro, porque todos salimos a buscarlo allá afuera y en realidad está acá adentro. Entonces solamente es cuestión de recordar y poder acceder a este tipo de conocimientos para poder descifrarlo. Creo que más visto está que en la historia nos hemos dedicado a buscar hacia allá en lugar de hacia acá, porque posiblemente inclusive ya lo hubieran descifrado. Sí, ya hubiéramos llegado a descifrar. Le el libro a un chamán un añito. Y que lo estudie así, y cuando se ponga así con las platitas, lo vea, y yo creo que sí lo está sacando, ¿eh? Sí, aquí en México hay muy buenos y también chamanes, lo que es chamán en Siberia y en ese estado de Centroamérica. ¿Algo más que quieras? No, todo. Yo me quedo con la conclusión que al final lo único que sé es que no sabemos nada. Igual. Tampoco sabemos nada. No sabemos. Yo lo que les diría es que no se queden con este conocimiento, con lo poco o lo mucho que vamos aprendiendo, sino que investiguen, siempre investiguen, pero con la finalidad de llegar al autoconocimiento. Decían los griegos, llegando al autoconocimiento, a tu conocimiento vas a llegar a entender lo que es el mundo, el universo y el Dios mismo. Pues les damos muchísimas gracias por este tiempo, por el tiempo donado a este espacio. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en TikTok, Facebook e Instagram, y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Muchísimas gracias por este tiempo, porque después de la vida y de la salud, lo más importante es el tiempo, porque nunca regresa y porque no se puede comprar. Recuerden que el tiempo, los 3 estados del tiempo convergen en un mismo instante, el pasado, el presente y el futuro convergen en este instante que nos están dando. Por eso, de verdad, les damos muchísimas gracias y nos estamos viendo por acá el próximo martes. ¡Ah!